Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Los tres Esu, Rezo, Esumeta, Esularoye, Alagbana, Ekute, Akelagbana, Aguado, Kukundukun, Asugara, Manigbe, Gun, Abiti, Aburomeji, Lodafun, Runmila. Traducción al español. 1. Triple Eshu, Laroye, Alagbana, Ekute y Okelagbana, aquel que se yergue sobre la montaña sagrada, segundo portador del aceite de palma roja, el profundo e impenetrable, el torcedor de destinos, compañero de Ogún, aquel que dobla el camino en silencio. 3. Los dos hermanos menores, fueron ellos quienes moldearon el destino de Orunmila. Eshu Laroye, aquel que posee la palabra del juicio, el orador, el mensajero divino, habla en nombre de los poderes invisibles y gobierna las decisiones en la encrucijada del destino. Eshu Alagbana, aquel que posee la fuerza destructora, el protector, la barrera y el destructor. Este Eshu abre los caminos mediante la fuerza cuando la persuasión fracasa. Eshu Ekute, el Eshu Rata, el sigiloso. El infiltrador invisible que tuerce los desenlaces, el maestro del engaño y del sutil sabotaje. Esta es la historia de los tres Esu, Esularoye, Esu Alagbana y Esu Ekute. Estos tres personajes se dedicaban a la agricultura. Uno sembraba maíz, otro boniato y el último ñame. Vivían juntos en una finca. Pataquín. La siembra de Esu Ekute era grande, bonita y muy productiva. Sus ñames eran los mejores que se vendían. Sus dos hermanos le tenían envidia. Le echaban polvos espirituales para que su cosecha no saliera buena, pero en realidad era Esu Ekute quien les hacía trampa. Él desviaba el agua de riego de sus hermanos hacia su propia siembra, y por eso el trabajo de ellos no rendía frutos. Todos los días, Esu Ekute le llevaba un ñame a Runmila, y le decía que sus hermanos no querían mandarle nada, pues, según él, decían: después de tanto trabajar, ¿cómo vamos a regalar parte de la cosecha a un viejo brujo? Ante estas palabras, Runmila decidió actuar contra Laroye y Alagbana, cerrándoles los caminos de tal manera que nada les llegaba. Hasta que un día, los dos fueron a quejarse a los pies de Olofin y le dijeron: ¿cómo es posible que nosotros, que siempre le mandamos cosas a tu hijo, Runmila, ahora estemos siendo rechazados, y que él haya ordenado que no se compre nada de nuestra producción? Así fue como se descubrió la trampa que Ogbewale les había tendido a sus dos hermanos. Entonces, Runmila lo castigó, diciendo: a donde quiera que vayas, llevarás el desajuste y la división.